Buenas noches, es un placer saludarlos. Espero que se encuentren muy bien. Espero que estén trabajando mucho, que les haya rendido mucho todas las actividades que tienen para hacer. Bien, bienvenidos a este encuentro sincrónico número 5 de la asignatura Investigación de Mercados. Bien, tengo por acá una presentación, se las voy a compartir. Ok, muy bien. ¿Qué tenemos entonces para esta semana en nuestro plan de gestión académica? Tenemos entonces una actividad, la actividad número 3, que ya la vamos a ver de qué se trata, con un valor del 25%, y para entregar, acá dice que el 19 de agosto, pero podemos entregarla el 20 de agosto. Lo que sí quiero entonces es que se entregue para esa fecha, para que la siguiente semana ya puedan estar pasadas las notas y ustedes puedan visualizarlas en clase, ¿bien? Entonces, juiciosos con esa tarea para ser entregada el 19 de agosto, el 20 de agosto, perdón. Y porque ya el examen final entonces sería el 20 y el 21 de agosto, que es sábado y domingo. Recuerde que la plataforma está habilitada para ese examen, entonces esos dos días. Repito entonces, para el 20 de agosto es de entrega en la actividad número 3 con un valor de 25%. Recordemos entonces los objetivos de aprendizaje, tanto general como específicos de esa asignatura. El objetivo general, como siempre lo hemos venido eh, recordando, es determinar los conocimientos propios de la IDM, tanto en su dimensión teórica como práctica, mediante instrumentos que orientan tanto el desarrollo de acciones de marketing como a la consecución de información sobre la realidad del mercado, que es importantísimo saber acerca de tu mercado y de los consumidores, proporcionando asimismo herramientas de aplicación y utilidad para el ámbito empresarial y de mercadeo, con el objetivo y propósito de la toma de decisiones. Recordemos que la investigación de mercados no elimina el riesgo, pero que sí lo disminuye. Acá entonces vamos a subrayar algo importante, acá es tanto esa investigación de mercados, verla tanto en su dimensión teórica como práctica. Ustedes leen su módulo y lo que hacemos en esas actividades, en la segunda y en esta tercera que vamos a hacer, es llevarlo a la práctica. El objetivo específico entonces de esta tercera unidad es establecer las técnicas básicas en el análisis y tabulación de datos desde una óptica lo más aplicada posible, asimismo los pasos para la presentación de resultados a nivel empresarial. Muy bien, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Una, recuerden que nosotros no vamos a quedar expertos en la, en la, en la realización de la investigación de mercados. Eso ustedes lo contratan. Ustedes, por ejemplo, yo soy un grupo investigador y ustedes me contratan a mí, yo realizo la investigación de mercados y yo lo que les entrego a ustedes que me solicitaron información es entonces unas conclusiones, ¿cierto? Unos datos, cifras, muy bien, estadísticas. Yo se lo entrego a ustedes, ustedes lo que hacen es, con base en ese estudio, tomar decisiones, formular la estrategia y poder ejecutar. Muy bien. Eh, esas técnicas, esas técnicas básicas que análisis de tabulación, muy bien. Cuando yo elaboro la investigación de mercados, por fortuna, como la tecnología avanza vertiginosamente, entonces ya se puede hacer a través eh, de las plataformas de redes sociales. O lo puedo hacer por Google Forms, que es lo más fácil. Anteriormente, yo hacía el cuestionario, ¿cierto? Elaboraba el cuestionario, imprimía el cuestionario e iba y buscaba a las personas a las cuales eh, a las cuales se les iba a realizar las preguntas. Y se hacía de forma face to face. O se iba a la casa, o se encontraba en el centro comercial, o eran los habitantes del edificio. Bueno, en algún lugar yo los encontraba, pero era de forma física. Ahora, repito, hay mayor facilidad y a través de Google Forms yo puedo realizar un cuestionario, enviárselo a las personas objeto de investigación a través de un correo, me lo realizan y me devuelven esa información. Esa información cuando me la devuelven en Google Forms, entonces cuando yo le pido reporte a Google, él lo que me hace es sacar la información. Él no me analiza, recuerden que eso es mío, ¿cierto? La información es una cosa muy diferente a los datos. Los datos se transforman porque yo los analizo, porque yo les coloco el contexto, les sumo el contexto, entonces ahí sí
tienen sentido. De lo contrario, sería un dato irrelevante. Bien, entonces Google Forms me saca los datos, yo los analizo, los contextualizo, les doy forma, les doy sentido y ahí sí los plasmo en un documento que luego será lo que yo les entregue a ustedes. Entonces ahora todo es súper fácil. Anteriormente, ¿qué se hacía? Entonces, bueno, iba y face to face, le hacía las preguntas, luego tocaba ir a diligenciar el cuestionario, después de diligenciar el cuestionario, hacer una tabla en Excel, entrar todas las preguntas, codificarlas, hacer cruces, analizarlo. Era más dispendiosa la labor. Ahora, repito, es mucho más fácil, solamente queda analizar y hacerlo, por ejemplo, por gráfica, con gráficas. Un análisis se puede hacer, un análisis estadístico se puede hacer súper fácil. Saca la pregunta, perdón, elabora la pregunta, da el resultado, se hace una gráfica y se analiza. Supongamos que de las 100 personas encuestadas, ¿cuántos entonces quisieron o desean el sabor a lulo? Entonces, de las 100 personas encuestadas, veo la gráfica y dice que el 80% les gustó el sabor a lulo o querrían comprar un sabor a lulo de helado. Muy bien, entonces ese es el análisis de las 100 personas encuestadas, el 80% dijo que le gustaría o que compraría el, eh, el helado con sabor a lulo. Básicamente es eso. Eso es la estadística inferencial básica, ¿cierto? Como para poder encontrar una media y que los datos, que ese chiste que nosotros queremos ahí, que los datos no sean dispersos, que estén muy cercanos a la media. Muy bien, ese es el análisis que se hace. Aquí no vamos a hacer análisis regresivo, ni vamos a hacer lineales, ni vamos a utilizar el modelo ARMA, ni la ARIMA, absolutamente nada. Sencillo. Análisis en Excel. Se saca los datos en Excel y nosotros los analizamos. Aunque Excel no es un programa estadístico, nos sirve demasiado. Sirve muchísimo. Muy bien. ¿Qué temática entonces nos propone el tercer nivel? Esta tercera unidad dice que el análisis de la información, vamos a ver entonces qué es trabajo de campo, la tabulación de la información, que como les dije es súper fácil ahora en este tiempo, el análisis de la información y presentaciones de informes. Y ese análisis de la información es con base en tu conocimiento, en lo que tú sabes, en lo que contextualizas, en lo que puedes saber de esa empresa, de ese producto, de ese mercado. Recordemos entonces, como siempre lo hemos hecho, cuál es la, cuál es la, cuál es la definición según la American Marketing Association de investigación de mercado. Es la recopilación, nos dice, el registro y el análisis sistemático de los datos respecto a un mercado en particular, donde aquí nos define qué es mercado, porque la investigación de mercados, a diferencia de la inteligencia competitiva, es de un mercado en particular que vamos a hacer la investigación de mercado. Una investigación de mercados es para un mercado en particular, una situación en particular. En cambio, una investigación de mercado, me olvidó la otra que se había dicho. La inteligencia de marketing es mucho más general, ¿cierto? Es mucho más como del entorno y es información pública que se puede utilizar a nuestro favor. Ese registro de análisis temático, recordemos que la investigación de mercados es, viene de viene del método científico. Entonces es una serie de pasos estructurados, organizados y lógicos que se realizan para poder realizar una investigación. Eso es lo más importante que tenemos que tener. Muy bien. ¿De qué se trata entonces la actividad número 3? Actividad número 3. Bueno, es la misma, es el mismo objetivo, establecer las técnicas básicas en el análisis de tabulación de datos desde una óptica lo más aplicada posible. Vamos a hacerlo lo más fácil, lo más aplicado posible. Asimismo, los pasos para la presentación de resultados a nivel empresarial, que eso es lo que ustedes buscan, porque ustedes fueron los que demandaron esa información, requieren esa información. Ay, ok, paréntesis aquí porque hay algo importante. Recuerden que ustedes demandan esa información y buscan a quien les dé esa información porque el requerimiento de información que ustedes necesitan es muy importante, es decir, necesitan tomar decisiones estratégicas, porque si no fuera así, ustedes no mandarían a hacer una investigación de mercados. ¿Por qué?
Una de las características que tiene una investigación de mercados es que es costosa y requiere tiempo. Es decir, si mandaste a hacer una investigación de mercados es porque requieres información relevante, importante, significativa para que tú tomes decisiones. Muy bien, cierro paréntesis ahí. Siendo este el objetivo, entonces sí. El valor es un 25%, la fecha máxima de entrega lo dejamos para el 20 de agosto, recuerden ser bastante cumplidos con la fecha. El tipo de entrega es, recuerda que la actividad pasada, o sea, la actividad número 2, la hicimos y la hicimos en grupos de 3, bueno, o de 4, perfecto. Lo vamos a seguir en esos mismos grupos. Tenemos una secuencia, entonces tenemos la parte número 1, la hicimos 3, y la parte 3 la vamos a hacer esos mismos 3 o 4 integrantes. No se puede cambiar porque ya formulamos para esa actividad los objetivos e hicimos un banco de preguntas. Entonces lo que vamos a hacer, o una especie de cuestionario, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es ejecutarlo. Vamos a montar ese cuestionario en Google Forms y vamos a hacerle las preguntas. Entonces no tiene ningún sentido o no sería práctico ni funcional que hubiera movilidad interna de, de integrantes. Los mismos integrantes de la actividad número 2 van a ser los mismos integrantes de la actividad número 1, a no ser que ustedes decidan sacar a un integrante porque efectivamente no hizo absolutamente nada. Ya eso sí se lo dejo a criterio de ustedes y, repito, serán los mismos integrantes de los grupos. Tipo de entrega, los mismos integrantes participantes de la actividad número 2. Tarea entregada de forma individual tendrá una disminución de una unidad en una nota. Una investigación de mercados no se hace día uno, no la hace una sola persona. De hecho, es un grupo súper interdisciplinario para hacer investigación de mercados. Y dos, en nuestro plan de estudio dice que tenemos que potenciar la habilidad de trabajo. Criterios de evaluación. Evaluarán las tareas que se reciban a través de la plataforma, tiempo y formas establecidos en el archivo. Recuerden que ninguna actividad, una asignatura, ni un foro, ni una actividad, ni un taller se entregan fuera de la plataforma, ni en el correo personal del docente, del tutor, ni en el correo institucional. No, porque no hay evidencia que ustedes entregaron el trabajo y no se puede calificar. Entonces no se entrega sino en la plataforma, solo se entrega en la plataforma. Nota, antes de iniciar la actividad, debe leer la unidad 3 del módulo académico de investigación de mercados y complementarla, como siempre lo hemos hecho, con bibliografía adicional. Por fortuna, hay mucha bibliografía y podemos entonces hacer uso de ella, bien sea porque lo recabamos nosotros o porque lo vamos a buscar o en la internet o porque lo vamos a buscar en la biblioteca de la universidad. Muy bien, instrucciones, dice así. Instrucciones. Después de haber leído con detenimiento la unidad 3 del módulo académico, realice un informe de resultados de investigación de mercados que viene trabajando teniendo en cuenta los 4 siguientes aspectos. Aspecto número 1, presentación de esta actividad. Dice entonces que adicione el trabajo portada, donde escribe a perfección los nombres de los integrantes. Recuerde que solo lo sube uno, yo me encargo de replicar la nota a los demás compañeros. Realice una introducción, recuerde que la introducción se redacta en tercera voz, ¿cierto? Y lo que haces acá es como contextualizar el tema que vas a tratar, lo que tú estás tratando, todos los grupos tienen temas diferentes, el tema que tú estás tratando, vas a, vas a decir cuál es la metodología que empleaste para hacer la investigación, los objetivos de la investigación de mercado que hiciste y las conclusiones generales. Tanto introducción como conclusiones, recuerde que va en tercera persona. Y la introducción, incluso todo el trabajo, siempre se redacta en tercera persona. Muy bien. Y la bibliografía. Bibliografía, aquí nos dice cuánta bibliografía. Muy bien, más de 3 pues, textos que tú puedas tener para abarcar información. 3 textos, más de 3 textos. Colocar acá entonces más de 3 textos. Bibliografía. Muy bien. Punto número 1. Punto número 2. Dice, esta debe contener contextualización del tema, objetivos de investigación
metodología empleada y conclusiones de la investigación. Muy bien. Y que se recomienda utilizar las normas APA para la bibliografía. Muy bien. Punto número 2. Resultados de la investigación. Aquí nos lleva valores, porque trabajamos por rule. Muy bien. Dice, resultados de la investigación. Después de haber construido el cuestionario, recuerdan que lo hicimos en la actividad número 2 con 5 preguntitas y que no contaban las de socialización o caracterización, es decir, el sexo, la edad, dónde vive, cuánto se gana, en qué barrio vive, cuál es la zona geográfica, cuál es el nivel de escolaridad. Esas preguntas no se cuentan dentro de nuestro formulario. Obviamente, se tienen que contabilizar, pues, porque debo saber a la pregunta 1 qué es sexo, la pregunta 2 qué es nivel de escolaridad, pregunta 3 ¿dónde vive? Claro, pero que no se contaban dentro de las 5 que son las de la, realmente las de la investigación. Entonces, esas 5 de la investigación, vamos a, vamos a hacer un sondeo a 10 personas. Esas preguntas que hicimos las vamos a colocar en Google Forms, vamos a enviarle ese formulario a 10 personas que cumplen la característica que están ustedes buscando para la investigación. Es decir, que se están investigando acerca de, no sé, mujeres embarazadas, pues se la van a enviar a 10 personas embarazadas, 10 mujeres embarazadas, no se la van a mandar a 10 hombres. ¿Ven? Entonces, lo que siempre hay que tener en cuenta es que esas 10 personas son sujeto de su investigación, tienen conocimiento. Envíelo a 10 personas que puedan cumplir con las características definidas para la investigación. Luego de recabar la información, analice los resultados obtenidos de las preguntas del cuestionario. Realice gráficos o tablas con cada una de las explicaciones de análisis, lo que les estaba diciendo ahorita. Entonces, sale una pregunta y la pregunta es que todas las preguntas, de cuántas, a la pregunta sexo. Entonces, por ejemplo, por constitución, entonces se deben tener 3 respuestas para si les pregunta sexo. Si la pregunta si se pregunta de sexo debe estar femenino, masculino, no binario. Esas 3 siempre deben ir. Masculino, femenino, no binario. Entonces, aquí haces tú lo siguiente. A esa pregunta, la pregunta 1, sexo, ¿cuál es el análisis? Entonces, de las 10 personas encuestadas, tantas me dijeron que era femenino, en una tortica, en una gráfica lo veo, tantas me dijeron que eran femeninas, tantas me dijeron que eran masculinas y tantas me dijeron que ese es el análisis para cada pregunta, ¿cierto? A la otra pregunta que hicieron, por ejemplo, digamos con el ejemplo de las mujeres en embarazo, ¿cuántos meses de embarazo tienen? Entonces, de las 10 mujeres embarazadas, 3 mencionaron que estaban en el primer trimestre, otras 4 dijeron que estaban en el segundo trimestre, 8, y las 2 restantes están en el tercer trimestre, ¿bien? Y con la grafiquita para que se pueda visualizar bien ese análisis. Punto número 3. Conclusiones de la investigación, ¿cierto? Conclusiones de la investigación. Y estas conclusiones de la investigación van muy relacionadas con los objetivos planteados. Si planteaste 3 objetivos, deben haber 3 conclusiones generales. Si planteaste un objetivo, debe haber una. Si planteaste 2 objetivos, deben haber 2 conclusiones. Las conclusiones, repito, están estrechamente ligadas con los objetivos que formulaste. Es decir, cada objetivo le corresponde una conclusión. Punto número 4, las recomendaciones. Las conclusiones son objetivas porque salen de una investigación. Tú no puedes cambiar, por ejemplo, las respuestas de las mujeres que te dijeron que 4 estaban en un trimestre, 4 en otro, y 4 en el tercer trimestre. No puedes cambiar eso porque esos son los resultados, ¿cierto? Eso es objetivo y son de la investigación. Pero tú se puedes dar recomendaciones y tienen un tinte de subjetividad, porque tú conoces el contexto de la investigación, porque tú conoces de la investigación, porque tú fuiste el que hiciste la investigación. Entonces, esas recomendaciones tienen un tinte de subjetividad. Las recomendaciones es, por ejemplo, con base en lo que tú sabes, tu experticia, que recomiendas hacer la investigación dentro de 3 meses, eh,
porque, porque las personas encuestadas, entonces, todas no dieron, algunas no dieron respuestas adecuadas, porque tú pudiste ver cuál como en los formularios, perfecto, que se requiere que se le haga otra investigación, eh, dentro de, no sé, dentro de 6 meses, porque, porque el producto que van a lanzar al mercado para esas mujeres embarazadas, entonces eh, es bueno, puede ser viable, pero que entonces las personas no son para esta región, sino que podría servir para otra región, porque el producto es para una región más fría. Entonces, bueno, ya de ahí, con base en lo que viste, todo, en toda la investigación, entonces el proceso investigativo, entonces ustedes pueden dar recomendaciones. En cuanto a precio, entonces el precio se recomienda que el precio oscile entre tanto y tanto y no se pase tanto. Bueno, entonces dependiendo de los objetivos que ustedes tengan, pueden hacer también recomendaciones. Muy bien. Esta es entonces los cuatro bloques que se les pregunta para hacer esta actividad. Bloque uno, el de presentación de la actividad. El bloque 2, de los resultados de investigación que debes hacerlo en Google Forms. El punto 3, que es las conclusiones que van en coherencia con que están en coherencia con los objetivos. Y finalmente el punto de redacción de recomendaciones para los que pidieron la investigación, los que están demandando la información. Muy bien. Acá les tengo les tengo un link donde les enseñan a hacer unos formularios Google, pero si tienes otro, o si ya tú sabes hacer formularios Google o SurveyMonkey, no hay ningún problema. Tú puedes hacer formularios donde tú gustes, no hay ningún lío. El formulario y listo, eso era lo que teníamos entonces para hacer nuestra tercera y última actividad en consonancia con lo que nos tiene acá establecido el objetivo específico, establecer las técnicas básicas en el análisis y tabulación de datos. Y acá, en total coherencia con lo que dice el objetivo general, que es el determinar los conocimientos propios sobre la investigación de mercados, tanto teórica como en la práctica. Lo que vimos, lo que vimos teóricamente lo pusimos en práctica, repito, no es que ustedes vayan a salir a hacer una investigación de mercados porque quedamos pues súper expertos, sino que cuando ustedes le pidan a un grupo investigador que lo hace, lo interesante, lo importante es que usted no lo suelte de la mano, que se vayan juntos. Y cuando usted les dice que van a hacer una investigación de mercados cualitativa o cuantitativa, usted sepa de qué se trata, de qué le están hablando. Cuando le digan que hay preguntas abiertas y cerradas, y que las cerradas pueden ser dicotómicas o tricotómicas, ustedes puedan entender. Acá haremos entonces un pequeño repaso de lo que hemos venido diciendo estos últimos días. Recuerden que la investigación de mercados viene a partir de un método científico que ya está avalado por la comunidad científica y que todos hacemos investigación de mercados de la misma forma. Por tal motivo, entonces los resultados son veraces, ¿cierto? El proceso de investigación de mercado entonces dividido en dos, cuatro, cinco partes. La primera fue lo que hicimos en la actividad número uno. Formulamos el problema o la situación, porque no siempre es un problema. Hay una situación, es decir, una oportunidad que podemos tener. Entonces, aprovecharla, cómo aprovechar. Formulamos el problema y si tenemos el problema bien formulado, lo demás podemos decir que está muy bien. Pero si no sabemos cuál es el problema o cuál es la situación, no entendemos lo demás. Los objetivos quedan mal formulados y por tanto las conclusiones son inválidas. Aquí mismo definimos los objetivos. Estos objetivos es porque hay tres tipos de investigación. Entonces puede ser una investigación o descriptiva, o exploratoria, o causal. Una, yo hago una descriptiva o una exploratoria o una causal, ¿cierto? La descriptiva que describe una situación en particular. La exploratoria explora cuando no sabemos mucho, por ejemplo, cuando vamos a lanzar un producto nuevo al mercado, no hay nada de ese producto, entonces vamos a explorar el mercado. Y la causal es porque es una investigación de causa y efecto, donde se hacen estos experimentos, esa es la técnica
para llevar a cabo una investigación causal, experimentos, ¿cierto? Si aumenta el precio, ¿qué pasa? Si disminuye, ¿qué pasa? Si la publicidad llega por este medio, ¿qué pasa con la audiencia? Si no hacemos, si no hacemos en esta, si no hacemos marketing de contenido en esta parte, entonces, ¿qué dicen la audiencia? Muy bien, entonces aquí hacemos la causal. Entonces aquí se define cuál es el objetivo, cuáles son los objetivos, o una investigación descriptiva o una eh, descriptiva, exploratoria o causal. Acá entonces si hacemos todo el diseño de la investigación. Escogiste que iba a ser una descriptiva, entonces siempre se nos viene a la mente. Descriptiva es concluyente y se utiliza cuestionario, porque si fuera exploratoria, por lo general es no concluyente y se utilizan técnicas cualitativas como observación, grupos focales, entrevista en profundidad, técnicas proyectivas, etnográficas, antropológicas. La descriptiva y la causal siempre son concluyentes. La exploratoria no es concluyente. ¿Por qué esta descriptiva y causal son concluyentes? Porque utilizan muestra representativa. En cambio, la exploratoria no tiene una muestra representativa y esa exploratoria no se utiliza análisis estadístico para los resultados. En cambio, en una descriptiva y una causal se utilizan datos estadísticos para poder hacer las conclusiones. Y mire que es algo técnico. Las descriptivas y la causal siempre se habla de conclusiones, mientras que en una exploratoria se habla de resultados. Muy bien, ese es el diseño de la investigación. En el diseño de la investigación también van a encontrar ustedes, creo que en el módulo creo que van a encontrar una pequeña fórmula para buscar el tamaño de la muestra, porque necesitamos saber a cuántas personas le vamos a hacer. Sigamos con nuestro ejemplo, cuántas personas embarazadas le vamos a hacer una investigación. Dependiendo de la población, no vamos a coger a toda la población. Es decir, si fuéramos a hacerla en Colombia, no vamos a coger a todas las mujeres embarazadas, porque eso sería costoso, nos demoraríamos mucho. Eso se llamaría un censo. Cuando tomamos toda la población, hacemos un censo. No se hace un censo. Siempre, por lo general, siempre se saca una muestra. Tomamos una muestra, ¿cierto? Representativa, donde decimos que podemos extrapolar información, es decir, cómo se comporta la muestra, así se comporta la población. Y al decir eso, se está cometiendo un error, porque no toda la población se comporta como se comporta esta muestracita, pero para efectos de practicidad, pues vamos a tomar la muestra. ¿Bien? Entonces, ahí sale algo que es error muestral y error no muestral. El error muestral, nosotros por acá, yo creo que nos dice el módulo, el error muestral es el que se comete es el que se comete por tomar una muestra y no toda la población. Siempre va en función de la población, de esa muestra. En cambio, el error no muestral es el que se comete porque se codificó mal, escogió una persona mal de la muestra, se tabuló mal, porque el formulario estaba mal digitado, ¿cierto? Porque las preguntas no están correctamente bien formuladas. Paréntesis aquí. Yo creo que aquí no les dice en el módulo, pero recuerden que hay dos tipos de preguntas, las abiertas y las cerradas. Las cerradas se dividen en dicotómicas, tricotómicas, múltiples y selección y múltiples y semiabiertas. Las dicotómicas son las que tienen solo dos opciones de respuesta, o blanco o negro, falso o verdadero, sí o no. Esas son las dicotómicas. Las tricotómicas son las que tienen tres opciones de respuesta. La sí, no, tal vez, eh, blanco, negro, rojo. Las de selección múltiple es las que tienen muchas opciones. ¿Cuál es tu sabor de helado preferido? Entonces colocamos frambuesa, mandarina, feijoa, chocolate. Y incluso otra, ¿cierto? Mango. Muy bien. Tú tienes esa múltiple, pero cuando tú le colocas abajo otra, tienes que colocarle cuál, porque dejarla en otra no estás recabando suficiente información. Si le colocas otra, le preguntas que cuál. Ok, sabor a lulo. Muy bien, lulo. ¿Sabor a qué? Tamarindo. Muy bien. Entonces, ahí recabas mucha información, porque quizás dentro de, por ejemplo, las 100 personas que encuestaste, 80% dijeron que les gustaba el sabor a tamarindo. Entonces tú dices, ay, ok, es un sabor muy preferido, 80% es muy preferido el tamarindo. Muy bien.
Ese tipo de preguntas donde hay muchas opciones, abajo le dices otra y le preguntas cuál es abierta. ¿Ok? Hay que dar entonces los tipos de preguntas. ¿A quién se lo voy a hacer? ¿Qué tipo de preguntas voy a hacer? Si voy a utilizar un cuestionario. Muy bien. Si va a ser una cuantitativa, entonces ya decidí que fuera una cuantitativa o de formulario, por tal motivo es una investigación concluyente. Y la obtención de la información, entonces cuando tú ejecutas ese formulario, que es lo que vamos a hahacer, lo montas en Google, ¡tin! Lo mandas por correo y te devuelven la información, luego Google te saca los datos y tú, aquí te paso, analizas esa información con tu conocimiento para que finalmente elabores un informe y se lo entregues a la persona que te demandó la información. Eh, Aquí ya se quedó claro, los tipos de resolución. Muy bien, eso es lo que tenía para recordarles en esta oportunidad. Recuerde que estoy pendiente de ustedes, que cualquier pregunta estoy en el foro de consultas, estoy en el foro institucional o estoy en el foro de preguntas de la plataforma. Bien, que estén muy bien, hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.